Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Espacio Andaluz, en este caso con Juanjo Ibáñez, que él es periodista y concejal en el Ayuntamiento de Granada y concretamente autor del libro Las noches de insomnio, bueno, Noches de insomnio, ¿no? Para ser más exacto, que también es título de una canción de Niños Mutantes, que es de quienes habla el libro. Así que, bueno, Juanjo, bienvenido en primer lugar y gracias por estar aquí. Bien hallado, muchísimas gracias a vosotros por acercaros al espíritu mutante. Y en primer lugar, a mí me gustaría pedirte, ¿no?, que de alguna manera definieras un poco a Niños Mutantes, porque es verdad que es un grupo que tiene una trayectoria larguísima y que es muy conocido, pero a su vez yo creo que, o al menos me da la sensación de que para todos aquellos que no están a lo mejor quizás en la escena indie, que ya más adelante hablaremos un poco, si te parece, del indie o no, me da la sensación de que es un poco un grupo no tan conocido, al menos por el gran público, o al menos por mi generación, por lo que yo más o menos he podido encontrarme, percibir, ¿no? Entonces, que los describiera y que explicaras cuál es su historia y trascendencia de este grupo. Mira, Niños Mutantes tiene razón, ha sido un grupo, o por lo menos fue un grupo hasta el año 2010, fue un grupo de minoría. No era un grupo de llenar estadios, pero sí llenaba salas y mantuvo y ha mantenido durante toda su carrera, pero como te digo también en esa primera etapa hasta el año 2010, una línea de crecimiento paulatino, constante, pero no explosivo. Y quizá por eso comentas tú que es un grupo que por ejemplo, no tiene la trascendencia o no, por lo menos no tiene el eco de otras bandas dentro de su sector que sí llegaron a tener un éxito quizás más rápido o más potente. Pero todo eso cambia en el año 2010, cuando se publica Las noches de insomnio, precisamente, que viene precedido también de una canción que para ellos supone un antes y un después, que es la versión que hacen de la canción de Manuel Alejandro, Como yo te amo, que es la que le sitúa en un mercado mucho más importante, mucho más grande, por decirlo de algún modo, ¿no? Es a partir de ese momento, con ese disco y con esa canción, con esa versión, cuando Niños Mutantes empieza a colocarse en los espacios que también en paralelo van creciendo como ellos, que son los festivales de masas que a la vez que empiezan los Niños Mutantes a desarrollar su vida artística, también viven más o menos en paralelo esa explosión. Y es a partir del año 2010 cuando efectivamente ya Niños Mutantes sí se convierte en una banda de referencia para los carteles que todos los años realizan los festivales más importantes de la música independiente o del pop rock. Y no solo se convierten en imprescindibles, sino que también asumen un rol como de cabeza de cartel o segundo cabeza de cartel. Viven ahí ese momento más de explosión. Por eso a mí me gusta hablar de Niños Mutantes en esa doble etapa, ¿no? Una que es antes del año 2010, donde es un grupo que crece, tienen algunas crisis, pero que van creciendo de manera pequeña, pero imparable, y a partir del año 2010 en el que se convierte en un grupo de referencia y en un grupo de los imprescindibles. Y estoy seguro de que, aunque como tú bien has comentado, Niños Mutantes no es una banda que sea ampliamente conocida, al menos por un público inmenso, estoy seguro de que el público, la mayoría de ese público inmenso sí conoce la canción Errante, que es la que se supone que es, o es la que se convierte en el himno de los Niños Mutantes, ¿no? Así que desde ese punto de vista sí hay que reconocer que es una banda que es hormiguita, que lo que consigue lo va haciendo poco a poco, pero consigue muchas cosas dentro de la música española. Niños Mutantes también es otro de los grupos que sale de Granada, ¿no? Y uno de tantos, en el sentido de uno de tantos me refiero a que Granada es una ciudad que produce muchísimos grupos y sobre todo un grupo que podríamos asociar a eso, a música indie, como estábamos comentando o te había comentado yo antes de que ahora hablaremos y debatiremos sobre ello. Entonces, te quiero preguntar también antes de continuar hablando sobre ello, ¿qué tiene Granada para no parar de producir ese tipo de grupos, música, cantantes? Pues mira, hay quien dice que es el agua, pero ya hablando un poco más en serio, yo creo que Granada es una ciudad que sabe concentrar muy bien el talento y que inspira y brinda mucho talento. Y hay un factor que para mí es muy importante. Este tipo de bandas que, como bien dices, llevan naciendo en Granada desde hace muchísimos años, porque ya en los años 50-60 teníamos a Gelu, que era una solista femenina que ya empezó, que fue, digamos, una de las primeras que situó a Granada en el mundo de la música nacional, de la música pop rock.
nacional, ¿no? Luego llegó Miguel Ríos, llegaron Los Ángeles, llegó la explosión de los 091, TNT, KGB, con el PAN, La Guardia, Niños Mutantes. Efectivamente, Lagartija Nick, hay una serie de bandas que siempre han estado ahí desde Granada, y es porque creo que hay un ecosistema en esta ciudad en el que todas estas bandas terminan coincidiendo y trabajando conjuntamente. Hay un episodio en el libro de los niños mutantes, de las niñas de insomnio, en el que cuento cómo niños mutantes compartían espacio de ensayo con Lagartija Nick, mientras Lagartija Nick grababa en Omega con Enrique Morente. Hablar del Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick es hablar de uno de los grandes hitos de la historia de la música en este país. Y Niños Mutantes trabajaba en el local de al lado. Al final se producen vasos comunicantes entre unas bandas y otras que hacen que el nivel de exigencia sea muy alto, puesto que tú estás comparándote, porque cuando una banda empieza, tiene unos ídolos y tiene unos referentes que además los tiene en su tierra, quiere ser como ellos. Y evidentemente uno quiere ser como los 091 y hay que ser igual de buenos que los 091. Y uno quiere ser como los planetas y tiene que ser igual de buenos que los planetas. Eso lleva a un nivel de exigencia muy elevado que al final provoca que esta ciudad no pare de dar a luz grupos que son importantes por las referencias que van teniendo. Si ahora nos quedamos con lo más reciente, tenemos Colectivo da Silva o tenemos La Plazuela como dos de las bandas que, sin hacer pop rock, aunque sí se mueven dentro de la escena independiente, aunque no son pop rock, están de nuevo situando a Granada en el escenario más top. Pero es que si nos vamos a las músicas urbanas, tenemos a Saiko, tenemos a Lola Índigo, tenemos a un montón de solistas o grupos que también están en Granada situados en lo más alto. Y yo creo que, insisto, es por el nivel de exigencia que tiene estar en una tierra como esta y el poder beber. Precisamente hablando de este circuito cultural, ¿no? Y que eleva la exigencia de las bandas que hay en Granada y que lleva a esta alta producción, también imagino que aparte de afectar al nivel de las bandas, afecta a cómo los propios granadinos y granadinas, los ciudadanos de Granada, beben y disfrutan de esa música, ¿no? Y imagino que aquí ya es donde tú llegas a Niños Mutantes, y aquí es donde te quiero preguntar que cómo llegas tú a ellos, cómo surge la idea de escribirlo y cuál es el motivo que te empuja a hacerlo. Efectivamente, tener a las mejores bandas también hace que el público sea muy exigente y el nivel de exigencia del público granadino es muy potente, puesto que, bueno, han visto a esas mejores bandas, las han visto desde el principio. Empezar aquí en Granada, Lori Meyer, Planeta, Niños Mutantes, Lagartija Nick, en fin, como te decía antes. ¿Yo cómo llego a Niños Mutantes? Bueno, pues como se suele llegar en Granada al mundo de la música. Porque los tienes cerca, porque están alrededor, porque si te das cuenta, y otra de las virtudes que tiene la música aquí en Granada, quitando a Miguel Ríos, todos estos grupos de los que hemos hablado viven en Granada, no se han ido a vivir a Madrid. A lo mejor han pasado etapas de su vida profesional en Madrid, pero siguen teniendo su cuartel general en Granada. Y en el caso de Niños Mutantes, que jamás dejaron sus trabajos, porque esa es una de las cuestiones también que ha sido muy importante para el grupo y que ha marcado su vida, que jamás dejaron sus trabajos, siempre han estado trabajando, viviendo aquí en Granada. Yo llego de una manera muy casual a Niños Mutantes. Yo trabajaba en Radio Granada de la cadena SER hace muchos años, hacía el Hoy por Hoy local, y allí Daniel Castañeda era mi colaborador hablando de libros. Todas las semanas él venía y hablaba de alguna recomendación literaria. Y resulta que en esa época veo en una pieza del telediario que le dedican una información a Niños Mutantes. Y ahí veo que Daniel Castañeda es Nani Castañeda, batería de los Niños Mutantes, que yo no tenía ni idea, ¿no? En ese momento se abre el universo mutante para mí y afortunadamente, y andando el tiempo, a través de Nani, poco a poco me fui haciendo amigo de Niños Mutantes, que hay una derivada muy personal y que, respondiendo a tu pregunta, es lo que me lleva a escribir el libro. Cuando en el mes de diciembre del año 23, Niños Mutantes anuncian su separación a través de redes sociales, anuncian que va a ser su última gira, yo me pongo en contacto inmediatamente, al día siguiente me pongo en contacto con ellos y les digo que me apetece escribir la historia de Niños Mutantes porque sinceramente considero que Niños Mutantes tiene una historia que contar. Y no me equivocaba. Niños Mutantes tiene una historia que contar. Ellos, siempre humildes, dijeron que ellos no creían que, cuando les propuse la idea, que ellos no creían que su vida fuese digna de estar en un libro.
pero evidentemente se equivocaban y había que contar la historia de Niños Mutantes, porque contar la historia de Niños Mutantes es contar también la historia de una parte de la música, no solo en Granada, sino también en España, porque Niños Mutantes forma parte de una generación, y ellos quizás sean los últimos de esa generación que han estado en activo, forman parte de una generación donde la música no tenía nada que ver con lo que es ahora. Era una música mucho más artesanal, mucho más manufacturada, mucho menos pensada para el consumo masivo, sí para las salas pequeñas, y ellos han mantenido su línea argumental, su línea de relato de una manera muy coherente. Y creo que esa ha sido una de las historias que hacen que Las noches de insomnio sea un libro que merezca la pena ser leído. Bueno, otra cosa que también me llama a mí la atención de Granada, que eso yo no lo conozco, pero me lo han comentado gente de allí de Granada, es que precisamente al haber tantos grupos y estar todo cercano, digamos, en la misma ciudad, ¿no? Como que también conoces al final, acabas conociendo a todos los grupos, pero personalmente, ¿no? Que también vas Claro. generando sinergias entre el propio público y los propios grupos, ¿no? Claro. Ellos lo cuentan en el libro también, ¿no? Aquí en Granada, por ejemplo, uno se iba al Ruido Rosa y sabía que se iba a encontrar con los 091, porque eran ellos los que llevaban, era uno de ellos quien llevaba el bar. Hay una canción de Los Planetas de Los Planetas que habla del Amador, un bar que ya no existe como tal, pero que era el punto de encuentro de ellos. Ahora tenemos al bar de Eric, que es el bar del batería de Los Planetas, que también es un punto de encuentro de la música granadina. Efectivamente, en Granada, nosotros solemos decir en tono de coña que en Granada la teoría de los 6 grados se queda en 1,5 y el medio es el margen de error. Aquí estamos todos, prácticamente en cuanto a escarbas, somos primos hermanos, unos de otros, porque es una ciudad pequeña que está muy, muy relacionada entre ellas. Pero eso efectivamente convierte que tus ídolos musicales sean además tus amigos. Como te decía, ellos en el libro comentan cómo cuando ellos empezaban y admiraban por encima de todo a los Lagartija Nick, Antonio Arias, a Eric y a su banda, ellos se los encontraban de marcha las noches de los años 80 aquí en Granada en bares míticos como el Peatón o La Percha y los miraban con muchísimo respeto porque eran sus ídolos, pero compartían espacio con él, con ellos, tomaban copas y al final terminaban hablando de música y al final compartían incluso espacio de ensayo con ellos, ¿no? Eso es algo muy, muy normal en este ecosistema que efectivamente te los puedes encontrar en cualquier parte y en cualquier lado de esta ciudad. Los niños mutantes aparecieron, digamos, en la década de los 90, ¿no? Que Uh -huh. no sé si es la década más importante del indie español, pero quizás a lo mejor es la década en la que se empieza a hablar de forma seria del indie español, ¿no? ¿Serías capaz de definirme actualmente este término, el término indie? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es el indie? Mira, para responder con honestidad a esa pregunta tendría que decirte qué es el indie y en qué se ha convertido el indie. Eh, para mí, y esto es una opinión mía, el indie hace referencia a la música independiente. ¿Y qué entendemos por música independiente? Pues música que no se mueve por los circuitos comerciales, o al menos que no se ha movido por los circuitos comerciales, que eran trabajadas, como decía anteriormente, de manera muy artesanal, bien con autoproducciones o bien con producciones a través de sellos más pequeños, pero sobre todo producciones que no permitían injerencia por parte de nadie, ¿no? Yo creo que efectivamente los años 90 no sé si fueron los más importantes del indie español, pero sí son los años en los que el indie norteamericano y el indie anglosajón llegan a España a través de bandas como pues Nirvana, los Pixies, en fin, grupos que llegaban aquí y empezaban a generar una ola a la que se suben otras bandas como Niños Mutantes. Hoy día el indie, lo que la gente llama indie no tiene nada que ver con eso, ¿no? Para mí, y vuelvo a tener, y es otra opinión personal, una producción con un sello multinacional y una campaña de promoción detrás no puede ser considerada como música independiente. Puede ser considerada música independiente desde el punto de vista de que no infieran en tu trabajo, pero no es música independiente o es muy complicado entender la música independiente. Todo lo que se sube al escenario de un festival donde hay más de 20.000 personas y lleva el sello de una multinacional detrás, es muy difícil que sea catalogado como independiente. Eso no significa que hoy día no se haga música independiente. Te he puesto antes un par de ejemplos de gente que sigue trabajando de manera independiente. Pero el término se ha pervertido muchísimo a lo largo de todo este tiempo y creo que llamamos indie hoy día a cualquier cosa.
Lo de las injerencias también se puede ver en la película de Segundo Premio, ¿no? De los Exactamente, planetas. También exactamente. lo que ocurre con el indie a lo mejor es que quizás está teniendo más éxito del que tuvo en su primer momento. Entonces indie empieza como a quedarse corto, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, el eterno debate de Vetusta Morla, ¿no? Que al final ellos venden más que prácticamente cualquier... es el grupo ahora mismo que más vende en este país. Claro, entonces esta gente, ¿cómo lo cataloga? No, no pueden ser indies por mucha etiqueta que se pueda marcar indie. Pero insisto, la independencia la podemos también entender desde el punto de vista de la no injerencia en tu Ujú. trabajo. Y tú puedes ser independiente a la hora de seguir haciendo tus canciones, tu música, y eres independiente. Pero eso que entendemos como música indie, yo creo que ya no se puede entender como tal. Lo has dicho anteriormente, hace un momentito. En el momento en el que el indie se convierte en una música de masas, en un más media, es muy difícil que se pueda considerar ya algo independiente. En el momento que Sony apuesta por un grupo y le pone la etiqueta independiente y le construye una carrera ad hoc para poder hacerlo, pues yo no termino de ver la independencia por ahí en ningún lado. Es verdad que las multinacionales donde ven negocio entran y en el indie, pues evidentemente ha habido negocio, en lo que entendemos por indie ha habido negocio y a las pruebas nos remitimos. De todas maneras, yo personalmente creo que eso que hemos llamado indie, que en los 90 era una cosa y que ahora es otra, va a terminar por acercarse mucho a lo que fue en los 90, porque lógicamente los fenómenos de ventas son cíclicos, venden más, venden menos, grupos como Niños Mutantes o el propio Vetusta Morla terminan por separarse, terminan por digregarse, aunque Vetusta Morla dice que es un parón temporal, habrá que verlo. Fíjate lo que ha pasado con los planetas fluctúan, van, vienen, al final se convierte más en una pieza de mercado que en un proyecto musical independiente. Por lo tanto, yo creo que finalmente volverán a las raíces, volveremos al concepto de hacer canciones de manera independiente para colocarlas en un mercado que creo que empieza a estar, o que se ha saturado, no es que empiece a estar, pero que sí se ha saturado de determinados fenómenos llamados indies. Ujú. ¿Hay algo que tú al escribir el libro no conocías de Niños Mutantes, que ya has comentado que eres amigo y que los conoces desde muchos años, pero algo que no conocías y que te ha llamado poderosamente la atención? Sí, había muchas cosas, ¿eh? Había muchas cosas porque, mira, una de las cosas más bonitas que ha tenido este libro y que me emociona aún todavía al recordarla es que he tenido la posibilidad de vivir momentos muy íntimos con ellos cuatro. Momentos muy íntimos, porque en el proceso de elaboración del libro yo nunca he sentado a los cuatro en la mesa. Las entrevistas siempre han sido unilaterales. Siempre me he ido sentando con uno de manera individual. Nunca los he puesto a los cuatro porque tampoco me interesaba o quería abrir un debate sobre determinados posicionamientos que en el seno de una banda puede haber, ni quería que se cortaran a la hora de hablar de lo que ellos han vivido a lo largo de su historia dentro como niños mutantes. Y creo que ha funcionado bien porque los cuatro han hablado de cosas que en algunos casos incluso no habían hablado entre ellos cuatro, ¿no? Sí me he llevado grandes sorpresas, me he llevado sorpresas, por ejemplo, para mí que quizás es la época que menos conocía de Niños Mutantes, que fue la de su comienzo, la de su origen en los años 90 por una cuestión de edad, porque aunque ellos estaban, más o menos somos de la misma edad, somos de la misma generación, pero su mundo y su universo era completamente distinto al mío cuando teníamos 15 y 16 años. Y sí es verdad que me sorprendió mucho esa compatibilidad que tuvieron que llevar a cabo con Mama Baker, que es la banda nodriza, la banda de la que salen Niños Mutantes. Y sí me ha parecido muy curioso conocer todas las historias que hay de cómo empieza a pergeñarse la idea de Niños Mutantes, pero siempre alrededor de un grupo que ya estaba formado, de un grupo que ya estaba consolidado y de un grupo que tenía una masa crítica de público importante como era Mama Baker. Y cómo finalmente el hijo se termina devorando al padre y se convierte en el grupo importante, ¿no? de Niños Mutantes. Eso generó también cierta distorsión en dos de los elementos musicales que compartían proyecto. Miguel y Nani compartían Mamá Baker y Niños Mutantes. Durante un tiempo estuvieron ahí tonteando con los dos e incluso Mamá Baker lo consideraban como su ojito derecho, pero finalmente tuvieron que volcarse con el proyecto de Niños Mutantes, que finalmente es el que ha tenido una vida más larga y más próspera. También he visto por ahí, ¿no? Que los propios, bueno, no sé si todos los del grupo, pero que en general el nombre de Niños Mutantes en principio no gustaba, ¿no? No, ni gustado, no ha gustado Ni nunca. gusta, Es ¿no? una, es una cuestión muy curiosa porque no les ha gustado nunca.
Lo que pasa es que les llegó el éxito y ya no era cuestión de cambiar. Pero es verdad que han tenido una relación ahí de amor-odio con Niños Mutantes, sobre todo porque se han cansado de las frases hechas, de las entrevistas tópicas donde ya no sois niños, ya sois adultos, ya habéis madurado, ya sois abuelos mutantes, ya sois papás mutantes. ¿Dónde han quedado los niños? Eso les ha cansado un poco. Pero es verdad que el grupo se llama así porque ellos lo decidieron. Fue una decisión además muy salomónica porque el nombre del grupo lo eligen Nani Castañeda la batería, Juan Alberto el cantante, y nace de la unión de dos ideas. Nani Castañeda quería que se llamaran Niños del IRA, la banda terrorista norirlandesa de los años 90, que a lo mejor fue considerado como un poco agresivo por el resto de la banda. Entonces se quedaron con lo de niños y Juan Alberto propuso Doctor Mutante, por una exposición que él vio en Alemania cuando era estudiante y que le había gustado muchísimo. Y al final metieron en la costelera Niños del IRA y Doctor Mutante y quedó Niños Mutantes. No les gustó a ninguno, pero tiraron para adelante y así se han muerto, Hombre, digo musicalmente hablando. Y entre las tres posibilidades, yo creo que es la mejor, ¿no? Porque, Sí. Hombre, puestos a decir Niños del IRA, Doctor Mutante, hombre, no queda mal Niños Mutantes. no hicieron tan mal, no hicieron tan mal. Bueno, y aparte de todo lo que cuentas en el libro, ¿qué crees que de los propios fans de Niños Mutantes, qué crees que es lo que menos se pueden esperar o que más les va a sorprender? Yo creo que la sinceridad y la honestidad con la que hablan de todos los temas. Yo creo que es un tema, para mí ha sido muy importante ver que no han tenido ningún tipo de cortapisa en decir lo que piensan. Y dicen lo que piensan de absolutamente todo. Hablan del mundo de los festivales, precisamente, desde una perspectiva muy crítica. Hacen ellos también mucha autocrítica sobre si tenían que haber dado el paso o no de haber vivido exclusivamente de la música. Hablan mucho de la independencia que ellos de la que han presumido siempre desde su punto de vista. Hay muchas anécdotas, hay algunas divertidas. Y yo creo que también hay un elemento que le puede gustar a la gente y que también tenía yo muy presente en el libro cuando empecé a escribirlo. Y es que yo no solo quería que los niños mutantes hablaran de ellos, sino que gente que como yo admiraba a los niños mutantes también pudiera hablar de los niños mutantes. Y ahí hemos tenido la suerte de contar con gente para mí muy importante, no solo su equipo, como la Josefa, su productor de sonido, o Eloy Arestidi, que era su road manager, o algunos otros, sino como, por ejemplo, con Ángeles Barceló, con Manuel Javois, con Viva Suecia, con La Habitación Roja, gente que de una manera u otra han visto su vida, Virginia Díaz, que hace el prólogo, Julio Ruiz de Radio Nacional de España, gente, insisto, que de una manera u otra han sentido que su vida ha sido modificada, ha sido tocada por los niños mutantes en un momento determinado. Y todos esos testimonios están en el libro. Y creo que junto a lo que ellos dicen, junto a lo que dicen los niños mutantes, leer la entrevista, por ejemplo, a Viva Suecia, que a mí me parece súper emotiva, porque terminaron los cuatro llorando, hablando de niños mutantes, me parece una cosa que merece muy mucho la pena para el fan mutante. Pero el libro también tiene otra cuestión, lo he dicho antes, que no es solo para el fan mutante. Porque, como digo, hay una parte de historia de la música de este país, de esa música independiente de los años 90, que queda reflejada en el libro y que cualquier enamorado de la música de ese momento puede acudir a esas páginas y encontrar una historia que le pueda gustar. Más allá del que más o menos yo creo que ya se ha comentado durante la entrevista, ¿no? Pero más allá de lo que son las propias canciones de los niños mutantes, ¿cuál crees que es la trascendencia, es decir, en el sentido de letras de las canciones, los mensajes, el modo de vida que han llevado durante los 30 años, lo que han transmitido, la relación con su propio fan? ¿Cuál crees que es la trascendencia o el legado, ¿no?, que dejan Niños Mutantes? Mira, yo creo que hay una parte que está clara, que es su música, y es obvia. Las letras de Juan Alberto Martínez yo creo que son las que hacen que Niños Mutantes se conviertan en un grupo de referencia o un grupo que se sale de la normalidad. Yo creo que Juan Alberto es una pieza fundamental en todo este proyecto, en el que encajan los cuatro perfectamente, pero Juan Alberto es la persona que ha sido el responsable de la música y de las letras de la mayoría, de la inmensa mayoría, del 99% de las canciones. Para mí también su coherencia. Creo que, aunque ellos se arrepientan, en algunos casos se hayan arrepentido de no haber dado el paso
de haber vivido de la música, el hecho de haberse convertido en unos currantes de la música les convierte en un grupo a tener en cuenta. Cuando uno piensa que no han vivido de la música y que han tenido sus trabajos, uno piensa o uno cree o imagina, mejor dicho, que es que para ellos esto era un hobby, que de vez en cuando se juntaban, afinaban guitarra, escribían 4 canciones y se iban de gira. Y nada más lejos de la realidad. Ellos terminaban una gira que tenía que ser jueves, viernes, sábado y domingo, porque por sus vidas personales y profesionales no podían hacerlo de otra manera, pero es que llegaban un domingo de la furgoneta y el lunes a sus curros. Empezaban a currar y tenían que estar a sus curros. Y el martes por la noche a los ensayos, que seguramente a ellos les hubiera gustado o descansar, o irse a tomar cervezas con los amigos, o estar con su familia. Y no lo digo como algo que sea meritorio, porque ellos deciden tomar esa vida, pero que no es tan sencillo no vivir de la música y llegar al éxito que han tenido Niños Mutantes. Ellos han currado el doble. Por un lado han currado en su vida profesional como abogados, como gestores culturales, como es el caso de ellos, pero es que luego por la tarde-noche tenían que montarse sus 3-4 días de ensayo para seguir grabando discos, para seguir girando canciones y para seguir haciendo promociones. Y creo que eso es importante para que no se pierda nunca de referencia lo que es ser un currante de la música. Y creo que Niños Mutantes llevan como nadie mejor esa etiqueta, o como pocos mejor, esa etiqueta de ser currantes de la música. Porque hoy día, en el mundo de las redes sociales, donde es tan, entre comillas, fácil pegar un pelotazo y hacerte viral y vivir de eso durante mucho tiempo, ellos no han tenido ese concepto ni han querido hacerlo nunca y además han presumido de todo lo contrario. De hacer canciones de manera muy artesanal, de trabajar un disco y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, así hasta 12 discos más 2 de versiones que creo que les llevan muy, muy, muy bien a definirse como eso, como currantes de la música. Sí, es como el concepto romántico, ¿no? Que también tiene un poco el indie al final, musicalmente hablando. Bueno, mira, hay una anécdota que la cuentan en el libro. Para ellos, un éxito era meter a 87 personas en una sala de Burgos. Eso para ellos era el éxito. E ir al fin de semana siguiente a Santander y que hubiera 88. Para ellos esto es el éxito y que al año siguiente, pues en vez de 88 hubiera 110. No vivían en otros parámetros de éxito. Sacar un disco, el primero se lo tuvieron que pagar ellos. Sacar un disco que cada día sonase en Radio 3 o lo pinchara alguna radio, que al mes siguiente pudieran ir 200 personas a una sala. Para ellos esa era la parte bonita y romántica, como tú dices, de la música, y para ellos eso era la esencia de su independencia, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ya he hecho una pregunta a lo mejor un poco más reflexiva, pero que llevo pensando también, pues como te comentaba antes, yo también soy muy fan de la música indie, ¿no? Y sabiendo que Granada es como uno de los mayores productores de música indie de España, me llama mucho la atención que no es que pase desapercibida en lo que es en Andalucía, ¿no? Pero que es verdad que pudiendo sacar pecho, o sea, pudiendo sentir bastante más orgulloso de lo que creo que lo hacemos, ¿no? De Granada y de su producción musical, no lo hacemos, me da la sensación, ¿no? Entonces, no sé si a ti te da más o menos también esta sensación de que quizás lo tenemos un poco desatendido y si encuentras alguna razón al respecto. Bueno, mira, aquí podemos, sí, claro que he pensado mucho en eso. Y a ver cómo lo digo sin que suene excesivamente polémico. duro. Yo es que también que digo, cómo lo formulo sin que suene Mira, polémico? ¿sabes lo que pasa? Nosotros tenemos los andaluces y las andaluzas, tenemos un vehículo que nació con una idea de vertebración del territorio que es Canal Sur. Y Canal Sur debía haber sido una oportunidad maravillosa. Debía haber sido una oportunidad maravillosa. De hecho, lo fue durante un principio, durante un tiempo, para abordar las distintas facetas que la cultura andaluza, tan rica ella, tiene y muestra y enseña. Canal Sur Radio tenía un programa del que los músicos andaluces que no estaban en la órbita de lo folclórico o de lo que se etiqueta como estrictamente andaluz, que era Fórmula 1, tenían un espacio maravilloso. Y de hecho, gracias a ese espacio, muchos grupos andaluces se conocían y reconocían entre ellos. Desgraciadamente, la música, Canal Sur ha cambiado radicalmente esa historia y ahora mismo solo vende un tipo de producto musical que no tiene nada que ver con lo que se genera en otras provincias, ¿no? Para mí, tan andaluz es María del Monte, y oigo con todo el cariño del mundo, porque me gusta mucho también la música de María del Monte, como Niños Mutantes.
Sin embargo, la presencia de María del Monte en ese tipo de espacio de difusión es mucho más importante, es mucho más masiva que la presencia de Niños Mutantes. Yo te voy a contar también otra cuestión, otra anécdota. Niños Mutantes no ha sido pinchado en Radio Fórmula nunca, salvo en Fórmula 1 o en Radio Nacional de España. En las convencionales, en las comerciales, no han sido pinchados nunca. Pero no solo Niños Mutantes. Vete a Lagartija Nick o vete a grupos sevillanos que seguramente puedan estar en la misma situación. Es muy complicado que podamos sentirnos orgullosos como andaluces, porque los granadinos nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestras bandas, pero es muy difícil que como andaluces sepamos reconocer el valor de una música como la independiente, como el pop rock alternativo que se ha hecho principalmente en Granada, pero no exclusivamente, porque Jaén también tiene un espacio bastante importante en todo esto. Muy difícil si quien tiene que apostar por lo nuestro lo ignora o pasa desapercibido. Y desgraciadamente, y lo digo con todo el cariño, pero también con toda la pena, creo que Canal Sur en ese sentido ha perdido una oportunidad grandiosa para haberse convertido en un espacio de referencia de este tipo de bandas. Cuando uno ve ahora mismo la parrilla de programación y me salta la hiel, yo no entiendo por qué no hay grupos de pop rock alternativo. ¿Por qué no hay un programa de música de pop rock alternativo en Canal Sur? Porque cantera hay, ahora mismo en toda Andalucía, no solo hablo de Granada. Y yo no entiendo por qué ese tipo de cuestiones no están presentes en la columna vertebral. Y claro, si nosotros no apostamos por lo nuestro, difícilmente alguien de fuera lo va a hacer. Afortunadamente nos queda Radio Nacional de España y Radio 3, pero es muy complicado, es muy complicado. Así que yo comparto tu reflexión y creo que hay que hacer un poquito de autocrítica en ese sentido, ¿no? Bueno, pues nada, Juanjo, gracias por la entrevista y por esta reflexión que yo además comparto también, que creo que además, o sea, que pienso bastante como tú y permitiéndonos no ser polémicos. Así que nada, muchas gracias por la entrevista. El libro lo podemos encontrar en todas las plataformas digitales, imagino, ¿no? En todas las plataformas y en todas las librerías, que merece mucho la pena. Ha sido un bonito regalo de Navidad y ahora puede ser un bonito regalo para lo que sea. Bueno, para San lo que sea, porque Valentín, leer siempre es un regalo. Pues ahí está, Noches de Insomnio y nada, Juanjo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, un placer.